Hola, el día de hoy vamos a ver las dos últimas unidades de lo que es la materia. Ahorita vamos a ir analizando algunos aspectos importantes que tal vez pudieron haber quedado en duda. Sin embargo, pues las dos unidades que ahorita vamos a retomar son una base muy importante para poder analizar bien lo que es la parte de la psicología y la relación con la educación. Sabemos que hay elementos fundamentales de los cuales nosotros vamos a retomar. Por ejemplo, en la unidad número 5, que es la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, vamos a analizar lo que es la biografía, los conceptos centrales, el estadio del desarrollo o los estadios, las crisis y el desarrollo, aporte al estudio de la educación y del aprendizaje, y posteriormente pues voy a irles diciendo cuáles son los elementos de la unidad 6. Dentro de lo que es la unidad número 5, vamos a ver la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Primero que nada, vamos a analizar un poco que esta teoría pues tiene mucho que ver con la relación que se tiene de primera instancia desde la parte de la casa, lo que es la relación entre hermanos, la autonomía, los límites, y también tiene que ver con lo que es el desarrollo cuando los niños tienen la parte de la socialización, que es primero que nada, pues en lo que es el preescolar. Sabemos que Erikson sugiere el desarrollo psicosocial de las personas porque obviamente pues se da cuenta que conforme él va creciendo, pues tiene ciertas necesidades. Sabemos también que existen algunas crisis, algunos elementos que tenemos que ir mediando para que el desarrollo pues se dé de forma óptima. Algunos aspectos que tenemos que mencionar dentro de la teoría del desarrollo, pues es precisamente esa parte de la confianza, la autonomía, la iniciativa, algunos incluso la parte de eh, la inferioridad, la integridad, la parte de la intimidad contra el aislamiento, la búsqueda de la identidad contra esa parte de ilusión de lo que nosotros estamos creando. Hay también aspectos que vamos a ir viendo que en esta teoría pues se desarrollan. El adolescente, por ejemplo, cuando ya llega a una etapa, tiene una identidad creada por algunos elementos como es la percepción, tanto de sí mismo como de las personas que los rodean. Sabemos que el relieve de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud integran esos elementos que van a ir dándole pauta al aspecto social, al aspecto del desarrollo y al aspecto psicosocial. Precisamente es la unión de la sociedad con lo que él requiere, con lo que él necesita y con lo que identifica. Erikson es uno de los hombres o de los nombres más importantes de la historia de la psicología. Sabemos que es una disciplina científica porque lleva una metodología, una secuencia de pasos, y obviamente esto no puede ser más que un elemento que nos va a dar para poder desarrollar cualquier investigación. Hay elementos especiales que maneja esta teoría que también manejamos, por ejemplo, lo que es la psicodinámica del desarrollo humano que propuso Sigmund Freud y que tuvo la relación con Erikson. ¿Por qué? Porque se nota que hay influencia en muchos elementos, como principalmente pues las etapas, las características que se analizan en cada una de estas etapas, cuáles son las ventajas, desventajas o incluso los elementos que en algún momento afectan al desarrollo de cualquier niño. Se tiene también entendido que hay una parte de la teoría del desarrollo donde se siguen algunos aspectos o ideas claves. En este tipo de etapas se maneja principalmente la parte psicológica que define la transformación que lleva a los seres humanos a mediar y que esto nos va a llevar desde la infancia hasta nuestra vejez. Sabemos que precisamente en estas teorías del desarrollo psicosocial de Erikson marcan
que en cada una de estas etapas tenemos que vivir algunos elementos agradables o desagradables. ¿Por qué? Porque son experiencias que van a ir formando a un individuo. Sabemos también que en el desarrollo psicosocial podemos darnos cuenta de algunas situaciones que incluso podemos ir trabajando en el momento. Dentro de lo que es la psicología evolutiva, también llamada psicología del desarrollo, pues precisamente como su nombre lo dice, involucra el desarrollo de cualquier ser humano que vamos a manejar o que vamos en este caso a valorar para poder apoyar. Estas teorías pues nos ayudan con fundamentos, con ejemplos, con actitudes y que en algunos casos pues los vamos a ir implementando en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y que en algunos elementos pues tenemos nosotros que considerar que estas teorías pues extienden muchos elementos que influyen principalmente en el desarrollo personal, en la parte cognitiva y en el desarrollo evolutivo que va a ir dando cualquier individuo. Desde que se formula a partir de los años 50, se ha trabajado con algunos cambios de la psicología del desarrollo, se han ido modificando y se han ido transformando esas etapas. Sabemos que el ser humano pues siempre evoluciona, siempre cambia, siempre tiene constantes elementos que influyen tanto en la parte externa como en la parte interna para que pueda darse de óptima esta parte psicosocial. Se hace una parte de énfasis en la comprensión de el yo, porque es precisamente la fuerza interna que lleva la capacidad organizadora de la persona. Esta nos lleva a ser capaces de reconciliar las fuerzas y que nos van a detonar o que nos van a ayudar a resolver algunas crisis derivadas del contexto, principalmente pues en la parte genética, posteriormente en la parte cultural y vamos siguiendo así la parte histórica hasta llegar a cada persona. Sabemos que cada ser humano tiene ciertas necesidades. Cuando se hace una comprensión del yo, precisamente es un análisis de aquellos aspectos pues que forman a un individuo. Analizamos que cada uno de los elementos que en algún momento pueden ser semejantes, como en el desarrollo, pues también hay grandes diferencias, como en la formulación del carácter, la parte de la ideología, la parte de la cultura, y que va formando a esos individuos, ya que si nosotros analizamos precisamente el yo, es cómo me visualizo, cómo realmente quiero lograr lo que yo pretendo. Esta teoría es muy importante, principalmente en la parte de la educación y que vamos a ir ayudando a la parte de la psicología. Si nosotros retomamos que en el ámbito preescolar les enseñamos a los niños a identificar sus propias necesidades, a buscar sus soluciones y obviamente pues a dar solución a aquellas situaciones complicadas, pues nos vamos a dar cuenta que hay una situación del desarrollo del yo, donde es la búsqueda de la personalidad, donde es realmente la característica del ser humano, que en algunos casos puede ser imitada o en algunos casos puede ser sugerida. Erickson recibe algunos elementos que va a ir desarrollando en la influencia de este enfoque para poder ayudar. Sabemos que Sigmund Freud es uno de los seguidores del siglo XX. Forma la idea de esa mente humana que caracteriza por fuerzas opuestas y que en algún momento chocan con estas propias características. Estos elementos responden a la lógica, a la fuerza de motivaciones e incluso a la parte de compartir. Sabemos que esto ocurre en los conceptos precisamente de lo que es el ego o el ello, yo y el super yo, que son precisamente las tres partes fundamentales que tiene un ser humano. Vamos a verificar que hay aspectos donde podemos ver que está en la parte consciente, en la parte inconsciente y en la parte preconsciente. Por ejemplo, la parte del yo está en la parte preconsciente.
porque realmente es esa identidad que nosotros tenemos como seres humanos, pero estamos realmente dándonos cuenta de esas características y estamos conociéndonos cada día. Sin embargo, lo que es el ello, pues se va un poco más inclinado hacia la parte inconsciente. Sabemos, y ahorita vamos a ir explicando, cuáles son las características del ello y cuáles son las características del super yo. Si nosotros verificamos, ninguno de estos tres aspectos llega a la parte del consciente. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los impulsos, porque sabemos que somos seres humanos modificables y sabemos que también tenemos muchas necesidades de las cuales tenemos nosotros que buscar nuestras propias soluciones. Tenemos que identificar estos tres elementos, aplicarlos de acuerdo a las necesidades, al contexto, al tiempo que se está trabajando y que también pues pueden ser tanto motivadores como también pues pueden ser de forma negativa elementos que lejos de que nosotros seamos beneficiados, pues nos van a dañar emocionalmente. Las características de la teoría de Erickson también presuponen o proponen una teoría de competencias. Cada una de estas etapas pues se desarrolla en una serie de elementos que vamos a ir dándonos cuenta que se convierten en vitales. El ello, el yo y el superyo, que son la parte estructural de un individuo o de un ser humano que tiene una característica personal. El yo es principio de la realidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy? El ello es el principio del placer, del sexo, de la agresión o del carácter que en algún momento nosotros nos estamos formando y estamos fortaleciendo según las características y las necesidades. Y el super yo, que son aspectos morales de la personalidad, donde tal vez aquí puedo identificar qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que me conviene, cuáles son las características de aquellas cosas que tengo que ir modificando por mi propio bienestar. Sabemos que a veces pues tenemos que vivir cosas inesperadas, cosas desagradables para convertirlas en fortalezas, convertirlas en experiencias positivas y que en algún momento pues podamos nosotros fortalecer el yo y llegar a esa parte consciente en cada uno de nuestros actos. Analizando un poquito más profundamente, decimos que el ello es la reserva, en este caso la que libera la parte agresiva, la parte que guía por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos, que es el ello. Sea o no permitido, yo lo quiero y es lo que a mí en este momento pues me queda mejor. El yo, el yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar, obviamente, pues ese impulso del ello y satisfacer las necesidades. El yo le toca, en este caso, pues hacer dos aspectos, el del impulso y con el ello de las normas morales de la sociedad. El yo controla las funciones del pensamiento y de la memoria. Posterga la satisfacción de las exigencias del ello y de acuerdo a las posibilidades reales sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. Es cuando muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, por lo que yo quiero, sea bueno, o sea malo, es lo que yo quiero. Y el super yo, que está formado por la asimilación de los patrones morales que rige la sociedad, que el niño recibe de la familia, la escuela y otros aspectos donde se está desarrollando socialmente. Se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, los impulsos y los pensamientos. Sabemos también que, pues en algunos casos, su parte no es aprobada, produce culpabilidad después de realizar esa acción y obviamente pues nos hace sentir peores de lo que ya estábamos. Y tenemos que llegar a un equilibrio de estos tres elementos de cada individuo, porque el ser humano tiene etapas del desarrollo, tiene aspectos psicológicos, psicosociales y emocionales que pueden
alterar esa parte integral. Entonces sí tenemos que trabajar muchos elementos y tenemos que enseñarles a los niños cuando estemos en las aulas a verificar en qué momento puedo o tengo que controlarme, en qué momento tengo que respirar, cuáles son algunas habilidades que empiezo a desarrollar o que incluso identifico en mi persona. Si en cada una de las nuevas etapas de la vida las personas lograran las competencias que en algún momento se proponen, pues precisamente serían momentos vitales donde esa persona experimenta una sensación de dominio, donde la fuerza del ego pues nos forma un equilibrio. Sabemos también que las competencias forman, estructuran o desarrollan habilidades. Resolvemos metas, presentamos algunas situaciones de una etapa vital de la cual a lo mejor nos presentamos en la parte inconsciente y que decimos tenemos esa necesidad de hacer algo diferente. Entonces buscamos, estamos en la búsqueda de mi personalidad, observo a los compañeros, observo la vida social y tal vez adquiero o imito a esas personas que en algún momento o pueden ser buenas o pueden ser malas, porque pueden ser retos simplemente. ¿Qué me pasaría si yo hiciera esto? Si tal vez ahora yo tomo estas actitudes o tal vez simplemente decido cambiar el camino y entonces hacer algo o algunas otras cosas de las cuales jamás me imaginé hacer. Hay algunos elementos que tenemos que considerar porque hay rasgos fundamentales de esta teoría. Cada una de estas etapas pues determina un conflicto, nos desarrolla unos elementos y tal vez en algunos otros nos da opciones, permite al conflicto desarrollarse de forma individual. Cada ser reacciona con una estructura diferente, tenemos ciertas necesidades, ciertos valores, cierta cultura, y principalmente la parte ideológica que nos ayuda a resolver o lograr esa parte de conflicto. Cuando pasan este tipo de situaciones, crecemos psicológicamente porque estamos conscientes que como seres individuales tendemos a reaccionar de cierta forma. Sin embargo, esta teoría nos enseña que hay etapas por las cuales no nos tenemos que estancar, sino que tenemos que avanzar independientemente de la edad que se tenga, porque puede haber niños que desarrollen estas características a corta edad. En la resolución de algunos conflictos, las personas manejan potenciales para poder dar un crecimiento. Les decía, yo siempre comento que todas las experiencias pues son buenas, todas las experiencias nos dejan una enseñanza y que incluso la forma como nosotros las resolvemos pues nos llevan al fracaso o nos llevan al éxito. Cualquier conflicto en el ámbito educativo, en un aula, pues nos va a enseñar las necesidades que ese niño tiene, que ese estudiante está presentando y en algún momento pues intervenir de una forma moral, ética y adecuada para poder dar un seguimiento o apoyo. Erickson fue pues un autor destacado en la teoría psicosocial, o en este caso fue un psicólogo que estudió el enfoque del psicoanálisis en Viena. Llegó a esa parte de el psicoanálisis infantil, que es uno de los aspectos más difíciles de desarrollar. Él fue que en 1933 emigró a Estados Unidos y se convirtió en profesor de Harvard. Presentó la teoría del desarrollo psicosocial que abarcó un ciclo vital completo de la persona. Murió el 12 de mayo de 1944 y a los 92 años de edad, él todavía tenía ganas de hacer muchas cosas. Él le gustaba observar a los grupos sociales, le gustaba analizar algunos elementos y de ahí pues ver que la aplicación de su teoría todavía en la vida actual pues todavía tenía validez. En el origen de este autor o de este personaje, pues se maneja mucho esa parte del misterio, donde su padre biológico fue danés, un danés desconocido, que abandonó a su esposa justo cuando nació Eric. Su madre, Carla Abrahamsen,
una joven danesa de origen judío, crió sola a su hijo durante 3 primeros años de su vida. Luego se casó con el doctor Theodor, quien era pediatra de niños. Obviamente, pues también con él, pues fue el trabajo de pediatra. Y juntos se mudaron al sur de Alemania. Cuando Erickson identifica que esta persona le da beneficios a su mamá y que obviamente pues tiene una vida más estable, maneja algunos elementos de los cuales pues es importante en el desarrollo del niño, pues considera que el pediatra pues puede ser una parte fundamental para lo que es su desarrollo y para lo que es su ámbito educativo. Sabemos que al finalizar la secundaria, Eric decidió ser artista. Cuando él no asistía a clases de arte, vagaba por Europa, visitaba, salía, conocía museos. Muchas de las veces durmió bajo los puentes, vivió una vida rebelde, descuidado durante mucho tiempo. Justo antes de que él se planteara seriamente qué es lo que iba a hacer de su vida, pues tuvo una serie de vivencias y situaciones no muy satisfactorias. Sabemos que pues este autor vivió muchas situaciones de lo que es delincuencia, de lo que también fue esa parte de identificación, de si realmente pues él estaba formando su personalidad, él observaba mucho a la gente y manejaba o se planteaba algunas situaciones de su vida. ¿Por qué, por ejemplo, no tuvo a su padre? Porque en algunos momentos, pues él tomaba esa parte de la gente para poder desarrollar su teoría del psicoanálisis. Cuando él cumplió 25 años, un amigo suyo que fue Peter Bloss, artista y también más tarde psicoanalista, le sugirió que se presentara en una plaza de maestros en una escuela experimental para estudiantes estadounidenses, dirigida por Dorothy, porque era una amiga de Anna Freud. Por ejemplo, nosotros podemos identificar que en la parte de arte tiene que ver con la parte de la psicología, con la parte de la pedagogía, en este caso en el ámbito de educación, y que él nunca se imaginó que iba a ser maestro. Obviamente, pues sabemos que toda su niñez fue difícil, su adolescencia más, y cuando él ya toma las riendas de su propia vida, donde dice, ya no quiero vagar por Europa, quiero conocer realmente un lugar estable, quiero tener mis propias cosas, entonces es cuando él solo toma la decisión de dirigir su vida y seguir estudiando. Sabemos que pues a los 25 años él toma esa decisión de ser maestro y que en muchas de las ocasiones pues tuvo que dirigirse, ¿no? De forma lo más correcta posible con los niños. Además de enseñar la parte del arte, pues logró certificados en la Escuela Montessori y otros aspectos de la sociedad. En la parte del psicoanálisis, pues él manejó incluso la relación de esta teoría con el desarrollo social de los niños. De aquí surge su teoría ya más estructurada y definitiva. Fue precisamente fue analizado por Anna Freud. Mientras estuvo ahí, conoció a una profesora de danza teatral en la escuela antes mencionada. Tuvieron 3 hijos, uno de los cuales más tarde sería sociólogo. Y entonces, pues nos damos cuenta que el trascender de un ser humano, pues muchas de las veces tiene que ver con el ejemplo. Como él le daba el ejemplo a sus hijos, pues uno estudió sociología, otro psicología y pues otra parte realmente de lo que es el arte, la danza, el teatro, pues también es influenciada. Sabemos que este autor, cuando desarrolla la teoría psicosocial, pues fue fundada en todas las necesidades que él vio en su entorno, todo lo que él analizó en la calle y todo lo que en algún momento empezó a experimentar cuando fue profesor. La teoría de Montessori él la adopta para poder desarrollar precisamente las premisas de su teoría. Elaboró esta teoría del desarrollo de la personalidad
porque se dio cuenta que los niños tenían esa necesidad de no ser todos iguales, de caracterizarse por algunas situaciones diferentes y que incluso tenía una parte de dominio en esta teoría psicosocial. En estos aspectos, pues se manejan o se describen 8 etapas del ciclo vital. Estos estadios, que él les llamó psicosociales, manejaban los elementos de crisis, conflicto en el desarrollo de la vida y que habían desarrollado o apoyado a enfrentar a las personas en algunos elementos problemáticos. Sabemos que esta teoría precisamente surge de una necesidad, surge de un desarrollo con carencias y surge también de esa parte de una visión de crisis para poder resolverla en el momento o a través del tiempo. Cuando hablamos de enfrentarse entre las personas o a las personas, pues manejamos esa parte de la teoría del desarrollo porque nos damos cuenta que cada individuo va a irse desarrollando, primero que nada, pues de sus aspectos genéticos, la parte que se hereda y cuáles son los elementos que van a ir ellos formando de lo que observan, de lo que se relacionan, del contexto que tienen obviamente dominante y que va a llevar a un desarrollo pues individualista. La parte de la confianza contra la desconfianza que él manejaba, pues nos maneja o nos dice que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses es la sensación física de confianza. Quiere decir que son dependientes de que los cuiden, de que los carguen, de que los alimenten, de que pues cubran sus necesidades, los bañen, los cambien, pero que poco a poco pues van a ir también teniendo una parte de desconfianza, porque ya no va a ser nada más lo que yo necesito, sino que también va a tener una necesidad y que va a empezar a mover su cuerpo. El bebé recibe el calor del cuerpo de la madre y sus cuidados amorosos. Se desarrolla el vínculo que se dará como base de las futuras relaciones con otras personas importantes. Me detengo un poco para mencionar que precisamente el desarrollo óptimo de cualquier ser humano se da en el vínculo, primero que nada, con la madre desde que pues está embarazada. El trato que la madre le dé a un niño es lo que va a formar a nuestros seres o nuestros adolescentes. Se refleja mucho en la parte de los 10 a los 15 o 16 años, donde va a buscar una relación con la madre, con el padre, con el entorno. Nos damos cuenta que precisamente estos cuidados amorosos o estos no cuidados nos van a dar la estabilidad emocional, la madurez para resolver problemas y que pues las mamás no se dan cuenta que esa relación es única. Aunque un niño se críe de la forma más amorosa con un padre, no va a ser la misma relación que se maneja con la madre. Por eso precisamente se maneja este estadio de la confianza básica contra la desconfianza. Sabemos que estos vínculos que se forman de base futuras, pues obviamente nos van a dar a las personas pues la importancia de estas relaciones. La parte receptiva, la parte de los estímulos, de precisamente esa situación ambiental, contextual, de necesidades y que cómo se van a ir cubriendo a esos niños. En esta etapa, pues sabemos que precisamente pues empieza lo que es los sentidos, las sensaciones, las necesidades, los ruidos, los colores y pues los sabores. En la parte de la autonomía contra la vergüenza y la duda, se desarrolla desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de esfínteres de las eliminaciones del cuerpo. Sabemos que en este caso, ¿por qué se dice que es la autonomía contra la vergüenza y duda? Porque el individuo, el niño, tiene la necesidad de ser autónomo, de empezar a ir al baño solo, de querer vestirse solo, de empezar a tomar sus propias decisiones en cuestión de me voy a juntar o voy a jugar con este niño, con esta niña, y entonces esto va a ir formulando
el desarrollo. Si precisamente nosotros identificamos que a los 18 meses tiene que empezar a tener una maduración muscular, que tiene que precisamente darse a notar de la necesidad de evacuar, del control de sus esfínteres, y sabemos que esto va a ir lento, progresivo, pero que siempre es consistente y estable. Si nosotros no le prestamos la atención a este tipo de niños con sus necesidades, ¿qué va a pasar? Que se va a prolongar el tiempo de control, que se va a prolongar también la forma de cómo se va a dar a expresar, y que va a tener esa vergüenza y esas dudas de si es correcto o no es correcto lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando de repente tienen ganas de ir al baño? Pues no pueden hablar, se tocan, ¿no? Se tocan, y entonces empieza esa situación de que si otros niños lo observan, pues tal vez puede tener duda, puede tener vergüenza, porque los demás no lo hacen, los demás se expresan de forma diferente y dan a conocer su necesidad de un modo que a lo mejor en cierto momento los demás no se dan cuenta. Es muy importante esta etapa. Sin embargo, tenemos otro elemento que nos maneja la iniciativa contra la culpa. ¿Qué pasa cuando ellos tienen necesidad? Que es precisamente desde los 3 años hasta los 5 años aproximadamente, donde ellos ya son más autónomos, donde si yo tengo que ir al baño, pues si ya me enseñaron, ya tuve una parte de conducción, pues entonces ahora lo hago, ya tengo esa iniciativa porque tengo una necesidad de resolver algo. Esta tercera etapa de iniciativa se da en la edad del juego. Sabemos que cualquier cosa que le quieramos enseñar a un niño lo tenemos que hacer por medio del juego. Es algo que se les va a quedar grabado, que se va a ir evolucionando, o que incluso hay algunos aspectos o elementos que pueden desarrollar mayores habilidades. El niño precisamente desarrolla actividad e imaginación, es muy enérgico, muy elocuente, aprende a moverse más libre o violentamente porque no cuida, no mide, brinca, salta, da vueltas, agarra cosas, y entonces tenemos que aprender a manejar ese conocimiento con un lenguaje que perfeccione la comprensión de ese tipo de cuestionamientos. Y sabemos que esto va a ser constante. Sabemos que entre los 3 y 5 años es el porqué de todo. ¿Por qué tiene este color? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y se observa, pues entonces empieza a darse cuenta que hay otras cosas fuera de su casa, que ya hay otros niños con los que se va a relacionar, que va a aprender muchas cosas y que incluso va a tener la capacidad de estar solo con otras personas. Esto es, pues, precisamente muy importante en cualquiera de las etapas del desarrollo, porque, pues, la parte de la iniciativa es yo me visto, yo como, yo voy al baño, y entonces empiezan a querer hacer todo. Es importante que se les dé esa libertad. Si nosotros no manejamos esa libertad y todo les queremos hacer, lejos de ayudarles, les vamos a perjudicar, y entonces no se formula ese conocimiento, no se da un lenguaje ni se perfecciona sus necesidades. Es más activo y está provisto en algunos elementos como la parte de la energía. Él ya identifica qué puede hacer, cómo lo puede hacer y cómo puede conseguir lo que quiere. Descubre qué puede hacer junto a los demás, de qué es capaz, porque él puede darse cuenta que es capaz de correr, de brincar, de hacer muchas cosas que tal vez los demás no lo hacen. Son características de esta etapa que son muy importantes. Primero que nada, la instrucción en el espacio mediante una locomoción vigorosa. ¿Qué quiere decir? La indicación de qué sí puedes hacer, cómo lo puedes hacer y por qué lo vas a hacer. Si no te voy a dejar picar es porque te puedes lastimar, y entonces tenemos que manejar esa parte precisamente como dice de la instrucción. La parte que vamos a manejar también es la parte desconocida de una curiosidad, ¿no? Cuando precisamente hacemos la diferencia de los géneros,
cuando les mencionamos qué cosas sí se pueden y qué cosas no se pueden, también manejamos esa parte de percepción. Ah, pues las niñas tienen cabello largo, utilizan vestidos, los niños usan pantalón, tienes que tener una relación con niños y niñas de la misma manera, con valores, con respeto, con cordialidad, sin llegar a esa parte de agresión, identificar mucho esa parte de las fantasías sexuales. Los juegos en esta edad tienen especial connotación. Hay muchos símbolos que ellos identifican, hay algunos aspectos sexuales que hay que cuidar, que hay que mostrar y que hay que orientar principalmente. El por qué, pues cada niño tiene su forma, su estructura y que las niñas pues son con características diferentes. Entonces sí tenemos que ser muy minuciosos y cuidar esos aspectos. En otro de los aspectos es laboriosidad contra inferioridad. Desde los 5 hasta los 13 años aproximadamente, que es la etapa de la búsqueda de una personalidad e identificación de sus necesidades, se maneja que el niño comienza con una instrucción preescolar y escolar y que posteriormente esto se va a formular con o estructurar con las tareas, en compartir en casa, preguntar, investigar o hacer cosas de las cuales se pueden planear o no se pueden hacer. También se maneja mucho la parte de la provocación de sus restricciones. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que los niños y las niñas se relacionan de forma diferente, tenemos que enseñarles a que entre ellos debe haber esa relación estrecha de necesidades, pero obviamente sabemos que deben de ser cosas que se trabajen como el que se vea la autonomía, el respeto, la identificación y la cordialidad. Principalmente vemos que hay incluso aspectos que primero que nada pues no van a agradarles, ¿no? Se caen mal porque los niños son así, porque las niñas son así, y son características diferentes. Y vamos dando un giro a través del tiempo hasta llegar entre los 10 y 12 años, cuando me doy cuenta que mi compañerita que me caía mal, que tal vez yo veía de forma diferente, pues ahora le veo que tiene sus ojos bonitos, que me agrada, que me llevo bien y empezamos a identificarnos otra vez con el sexo opuesto. Después de que pues no tenían como una relación estrecha, pues empezamos a tener esas relaciones sociales de necesidades y donde ya empieza a surgir la parte emocional, empieza a surgir esa parte del enamoramiento y pues a partir de los 13 años es la búsqueda de llevarse bien con otra persona, pero que no sea del mismo sexo. Esto nos va a ayudar porque vamos a tratar de cuidar a nuestra persona, vamos a estar manejando elementos de los cuales pues va a ir formulando nuestra identidad, nuestras necesidades profesionales, a relacionarnos con nuestra familia y a buscar muchas veces esa identidad y difusión donde vemos que de los 13 a los 21 años aproximadamente se experimentan en la búsqueda de esta identidad el manejo de la crisis. ¿Por qué? Porque entonces observamos a todos los demás y nos damos cuenta que hay cosas que me agradan y cosas que me desagradan, pero entonces tengo que buscar lo que a mí mejor me convenga, lo que yo creo que es bueno para mí y entonces vamos a verificar que estas etapas van a irse estructurando. Y sabemos también que hay que hacer pues la elección de una carrera, que hay que ver de qué vamos a trabajar, que hay que empezar a hacerse de sus propias cosas y que si yo tengo una necesidad, pues tengo que verificar cómo logro el subsanarla. Los padres de los adolescentes enfrentan muchas situaciones nuevas que significan que hay retos constantes y que ellos deben de ser pues orientadores, que deben de ser pues muy ecuánimes en esa parte de la misión y que pues siempre tienen que hacerles ver las cosas positivas y negativas de cada una de las etapas. Hay características en la parte de la identidad del adolescente. Primero es la perspectiva temporal orientada en el tiempo y en el espacio,
¿Qué quiere decir? Ubicarlos en qué tiempo, con qué necesidades, cuál es el espacio en el que se puede desarrollar, cuáles son las cosas que puede hacer de acuerdo a su edad. La parte de la seguridad en sí mismo y de confianza. Sí, tú puedes lograrlo, sí, vamos a realizarlo y no soltar esa parte. La experimentación con el rol y la parte del énfasis en la acción maneja muchos elementos de querer hacer cosas diferentes, de querer imitar a los demás y de que incluso pues visiten lugares, que conozcan, que quieran saber más del ámbito social. El aprendizaje desarrolla intereses por el contacto con el medio ambiente, con una estrategia de aprendizaje vital y que esto nos va a llevar a la elección del lugar donde nosotros queremos estar. El aprendizaje tiene que ser a esta edad o en esta etapa más consciente. El aprendizaje tiene que enriquecer, el aprendizaje tiene que manejar algunos aspectos de la relación social y de lo que yo estoy aprendiendo para el futuro. La parte de la polarización sexual es una parte que hay que manejar de forma adecuada. Sabemos que los intereses sexuales surgen después de los 13 años. Es cuando me doy cuenta que mi situación sexual no es como los demás. Tengo que verificar si me gustan las niñas, si me gustan los niños, si me gustan ambos y cuál es la necesidad que yo tengo para poder también identificarme y también analizar y racional esa parte. La parte del liderazgo y de la adhesión adecua integración al grupo de pares. ¿Qué quiere decir? Busco personas que tengan las mismas características que yo, que se relacionen con las cosas que yo me relaciono, que tal vez escuchen la misma música, que tal vez en la hora de que trabajemos, pues también tengamos los mismos intereses. El compromiso ideológico, la orientación de los padres, de la parte que es valorativa y de la participación en el ambiente es una parte fundamental. ¿Por qué? Sabemos nosotros que todos los seres humanos vamos formulándonos aspectos ideológicos, de los cuales no siempre son reales, no son siempre positivos, pero que se trabajan y se van desarrollando poco a poco en el ambiente que yo me encuentro. Si en el ambiente que estoy llevando a cabo mi aprendizaje es el adecuado, mi contexto, el lenguaje, pues se va a dar realmente un aprendizaje considerado significativo o que incluso el compromiso con la parte educativa que está en la sociedad o en lo que yo estoy laborando, pues me van a llevar al éxito de ese tipo de seres. En este caso, pues son los niños los que principalmente tenemos que ir trabajando. En la parte de la intimidad frente al aislamiento, se maneja desde los 21 años hasta los 40 años aproximadamente. ¿Qué surge en esta etapa? La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otro, ya que el sujeto posee un sentimiento de saber quién es, no tiene miedo a perderse o en algún caso, pues desconocer sus propias necesidades. Al contrario, los adolescentes manejan esa diferencia y los adultos ya no tienen que probarse a sí mismos. Los adolescentes hacen cosas para probarse, para probar hasta dónde pueden llegar. Sin embargo, los adultos manejan esa parte de aislamiento. Aquí es donde nosotros tenemos situaciones de conflictos emocionales, porque ya pasando los 21 años, empezamos a formular una ideología diferente de la vida. Tenemos que ser más estables en todo lo que realizamos y manejamos algunos aspectos que nos tienen que llevar a una estabilidad económica, emocional y principalmente contextual. En la parte generativa, frente al estancamiento que surge de los 40 hasta los 60 años aproximadamente,
se manejan periodos generalmente dedicados a la crianza de los niños. La tarea fundamental de esta etapa es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. La productividad, como su nombre lo dice, es una extensión del amor hacia el futuro. Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y todas las demás futuras. En esta situación de la parte generativa, quiere decir qué huella quieres dejar como ser humano. En algún momento pues, se pueden manejar aspectos que nosotros como docentes, como pedagogos o como licenciados en ciencias de la educación, pues tenemos que trabajar mucho porque tenemos que formar seres responsables, tenemos que armar elementos o verificar que el estudiante pues tenga o desarrolle esas habilidades para poder llegar precisamente a este tipo de etapas de forma productiva, que ya tenga algo establecido. Y si sabemos que a los 40 muchas veces no saben lo que quieren o incluso algunos individuos no tienen nada establecido, pues es porque precisamente su adolescencia fue así. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde los 13 años hasta los 21 años para que de los 20 a los 30 estemos más estables y que de ahí trabajemos de los 40 a los 60 en lo que ya nosotros queremos disfrutar. Es muy importante porque precisamente surge la integridad frente a la desesperación y esta parte es aproximadamente entre los 60 años hasta la muerte. Esta es la última etapa de vida del ser humano, donde está, pues se dedica a la adultez tardía o la madurez, ¿no? En este caso, la tarea primordial es lograr una integridad como un mínimo de desesperanza. ¿Por qué lo manejan así? Pues porque ya no podemos hacer cosas que antes hacíamos, ya tenemos que ser conscientes de que cada día pues lo tenemos que disfrutar. Sin embargo, primero ocurren distanciamientos sociales. Me alejo de aquellas cosas que ya no me hacen bien, que tal vez me perjudican en mi desarrollo y que para una persona de 60 años pues no es lo más apropiado. Hay también pues elementos muy importantes desde el sentimiento del sentirse inútil. Existen sentimientos o aspectos biológicos que desarrolla el cuerpo y que responden ante algunas necesidades o enfermedades. Si no nos cuidamos, si tal vez no tuvimos la precaución de algunas situaciones, es donde se van a retomar o se van a ver esa parte conflictiva o de preocupación. Y relativamente el primer aspecto que va a preocupar después de los 60 años es la muerte, porque es cuando nos vamos dando cuenta que ya las cosas no son iguales y que ya cuesta más trabajo y que incluso hay cosas que ya no tenemos que realizar. Algunos elementos fundamentales o conceptos generales de esta teoría, pues podemos mencionar que esta teoría de Erickson abarca todas las edades del hombre, desde el nacimiento hasta la muerte. En cada una de estas etapas de la vida aparece un conflicto central o crisis. Entonces quiere decir que el hombre surge a partir de una necesidad o de una problemática. Se dice también que en el que afectan factores biopsicosociales y culturales, donde yo me desarrollé, cuáles son los aspectos que realmente tengo como cultura y que pueden afectar precisamente el desarrollo. 3. Cada conflicto es propio de una edad, pero evoluciona reactivándose y relacionándose con otros a lo largo de la vida. Entonces podemos decir que los conflictos tendríamos que resolverlos en ciertas edades. ¿Qué pasa cuando somos niños? Queremos crecer, cuando somos adolescentes, queremos madurar, cuando somos adultos, queremos estar tranquilos. Pero cuando ya somos un adulto,
mayor ya no podemos regresar a ser otra vez niños. Y también quisiéramos volver a regresar a ser niños sin responsabilidades, sin situaciones, sin problemáticas, sin conflictos sociales. La 4 dice, la adecuada relación del conflicto depende de una regulación mutua entre el sujeto, que es el niño, y el adulto, y su entorno, que vienen siendo las instituciones y personas significativas. Esto menciona entonces que precisamente tenemos que aprender a convivir con las personas que nos hagan bien, tenemos que verificar que cuando somos niños, pues respetar a los adultos, escucharlos, ver por qué nos están manejando ese tipo de situaciones, y que hay instituciones que nos van a ir formando para ser un adulto responsable. En la siguiente nos dice que la parte exitosa de resolución de un conflicto facilita la resolución de los siguientes. Pues esta es la parte donde entra la madurez, la moral, la ética, los valores, para poder dar una solución a un conflicto de una forma adecuada, sin tener más problemáticas. En la siguiente nos dice que sin desestimar lo congénito, atribuye al medio ambiente un papel preponderante en la resolución de los conflictos. Sabemos que el carácter, las características físicas, incluso hasta facciones, pues son precisamente esa parte genética, y donde nosotros pues tenemos que aprender a verificar, a trabajar y a sobrellevar esa parte aunque no nos agrade. Su teoría nos maneja que es más el carácter psicoprofiláctico que terapéutico. Subraya que el valor es una parte que maneja el recurso necesario para establecer vínculos sanos. Entonces, como yo trato, pues me van a tratar, como yo manejo ese tipo de situaciones, pues es como voy a tener una respuesta. Hay algunos elementos que yo les quería comentar precisamente de Erickson, donde maneja las 8 etapas del desarrollo. En la primera vamos a sintetizar que habla de la confianza. En la segunda, pues nos habla de la autonomía. En la tercera maneja mucho esa parte de la iniciativa. En la cuarta es laboriosidad, que pues se maneja precisamente de inferioridad o la identidad y la confusión de roles, que es en la parte de 5 de la adolescencia. Y en la parte 6 es la intimidad contra el aislamiento, que es la adultez temprana. En el 7, la generatividad contra el estancamiento, que es la adultez media. Y en el 8, la integridad del yo contra la desesperación, que es la adultez tardía. En todos estos aspectos podemos desarrollar características, elementos, aspectos, y si manejamos un caso, pues mucho mejor, porque vamos a darnos cuenta que en cada una de estas etapas se estructuran o se desarrollan características específicas. Otros de los conceptos que maneja Erickson, o en este tema se van a ir desarrollando, es que cada edad se refiere a zona, que parte del cuerpo, que es precisamente donde surge la parte erótica, donde predomina el momento o se lleva un determinado aspecto. El modo, que es la especie del comportamiento de la parte biológica. La modalidad, que es la parte social básica, humana, que tiene que ver con patrones de conducta y de educación. Y el conflicto, que es la problemática con el sujeto y lo que va a realizar de acuerdo a su etapa. La virtud, que es lo último, que maneja la cualidad humana de fortalezas, de fuerzas básicas, de yo. Pues ahí es donde vamos a ir resolviendo los conflictos y cómo vamos a ir estructurando. En el tema de estadios del desarrollo, vamos a manejar precisamente esas características. Erickson también propone una teoría de competencia. Cada una de estas etapas son vitales y se maneja el desarrollo de una serie de competencias
que van a darse de acuerdo a las características tanto de la edad como de las necesidades sociales. En la primera, pues está el estadio sensoriomotor, donde precisamente ahorita que analicemos parte por parte vamos a dar cuenta de cuáles son los elementos que se desarrollan. Posteriormente tenemos el estadio preoperatorio, el estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales, que estos se van a ir desarrollando pues de acuerdo a la edad. Vamos a mencionar cómo aumenta la complejidad en las necesidades de esta teoría. Principalmente, pues nos damos cuenta que la confianza surge en la parte del infante, la autonomía surge cuando es un niño, la iniciativa en el ámbito preescolar, la parte de la inferioridad maneja mucho el estudiante, la identidad o la confusión de los roles, pues se maneja precisamente en la adolescencia, la intimidad, pues en el adulto joven, la generatividad, en este caso, pues se ve en el adulto de edad media y la integridad en el adulto mayor. Y nos damos cuenta que cada una de estas etapas y de estas controversias que se manejan en esta teoría, pues tiene una gran importancia en el desarrollo humano. Sabemos que no se repite una con otra y que tenemos que ir avanzando y poder ir resolviendo las necesidades que se presenten. Si en cada una de estas etapas de la vida la persona logra competencias en ese momento, pues va a ir formando al ser humano independiente, con sensaciones, con dominio, con la parte conceptual y con esa fuerza del ego que nos va a ayudar a resolver problemáticas y tomar las acciones con decisión. También sabemos que se adquieren las competencias para resolver metas que se presentan durante una etapa vital. Otros elementos como los rasgos de cada una de las partes dominantes en el conflicto permiten un desarrollo individual. Cada persona logra resolver un aspecto de conflicto que crece psicológicamente de acuerdo a cada persona o individuo. Entonces, retomando la parte de la confianza, nos dice que este es desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y que obviamente nos va a dar una sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad y que nos va a permitir una calidad de relaciones. Obviamente, pues sabemos que somos seres sociales de los cuales tenemos que aprender a convivir y a respetar la ideología. Punto número 2, que es la autonomía, maneja desde los 18 hasta los 3 años y recordemos que mencionamos que durante este estadio pues se desarrollaron la parte cognitiva, la parte muscular, la parte que comienza a controlar precisamente la ejercitación mediante actividades o juegos y se relaciona con algunas situaciones corporales y del conocimiento cognitivo. En la parte 3 nos dice que la iniciativa se ha manejado de los 3 a los 5 años y que se desarrolla de forma física, en la forma también intelectual y que crece con propios intereses. Se relaciona con otros niños, desarrolla habilidades y capacidades que mantienen la curiosidad de forma positiva, que se motivan para el desarrollo de la creatividad. Obviamente, pues se desarrolla, tienen interacción y es precisamente en la parte del preescolar donde es la mejor estabilidad emocional que él pudiera encontrar para poder desarrollarse de una forma óptima. En el punto 4 vemos laboriosidad contra inferioridad, donde se maneja de 6 a 7 años o incluso hasta los 12 años, dependiendo de las características del individuo. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas, intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos y por esta razón es importante la estimulación positiva que prueba o que en algunos momentos en la casa o en la escuela se puedan manejar en grupo o individualmente. En el punto número 5 se va a manejar la exploración de la identidad, donde este estadio tiene un lugar durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que se formula muy insistente. ¿Quién soy?
Entonces él tiene que darse cuenta de las necesidades que tiene, de quién es, por qué es así, por qué se encuentra en ese tipo de situación, por qué vive en ese lugar, etcétera, etcétera. El adolescente empieza a mostrarse más independiente, a tomar distancia de los padres, prefiere pasar más tiempo con sus amigos y comienza a pensar en el futuro. Él decide qué quiere estudiar, en qué quiere trabajar, dónde quiere vivir y cuáles son las actividades, sin olvidar que tiene responsabilidades en casa, que muchas de las cosas es en el trabajo y que tiene que dar cuentas a los padres. La parte de la intimidad frente al aislamiento que se desarrolla hasta los 20, más bien de los 20 hasta los 40 años, es precisamente esa ya más formativa, donde se relaciona con otras personas, modifica la parte del individuo y prioriza aquellos compromisos que se generen. Si una persona es cordial, te trata bien, te invita a una fiesta y en cierto momento tienes buenas respuestas, entonces tú tienes que ser recíproco y también tienes que formular ese tipo de situaciones con los demás. Tenemos que desarrollar la seguridad, la compañía y la confianza. En la etapa 6 de Erickson, que es la parte de la intimidad, se relaciona mucho con la intimidad con las personas, cómo me relaciono, cómo enfrento un problema de tal vez de una situación de identidad sexual, cuando también esa forma de tener mis amistades, de los intereses que se manejan entre las personas, o evita la intimidad, que evita también tener compromisos y que en algunos de los casos las relaciones pueden ser no productivas, que siempre lleguen a un fracaso porque hay aislamientos, porque ocasiona la parte de la soledad y a veces incluso hasta la parte de depresión. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención porque si somos docentes de la parte universitaria, pues es importante que nuestros estudiantes también estén bien emocionalmente. En el aspecto número 7 de la generatividad frente al estancamiento, maneja que transcurren entre los 40 y los 60 años, que es un lapso de vida en el que la persona dedica su tiempo a la familia, prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento porque precisamente empieza a ser emprendedor, empieza a ser independiente, maneja o comparte con su pareja la parte de ideología, la parte de qué es lo que quiere para el futuro. De los 40 a los 60 años se tiene que trabajar precisamente con esa parte productiva, se tienen que formular desarrollos, se tiene que estructurar los aspectos que se van a tener cuando tenga 60 años. Son 20 años en los cuales pues tenemos que priorizar ese equilibrio, tenemos que formular elementos que nos van a hacer sentir bien cuando estemos a los 60 años. No podemos generar esa parte de estancamiento porque entonces vamos a llegar a los 60 igual que a los 30 y 40, sin nada, sin una estabilidad, sin el por qué vamos a estar bien o dónde voy a vivir o cuáles son las actividades que voy a desempeñar. Dentro de una parte de productividad está la parte del futuro. Estas se vinculan porque se provienen de las necesidades de cómo me visualizo yo, la parte de las próximas generaciones, la parte del sentirme necesitado por los demás, de ser o sentirme útil. Primero que nada, pues porque alcanzo a llegar a los 60 años, tengo otras necesidades, otras prioridades y ya lo trabajé con tiempo para poder no estar dependiendo de nadie y que obviamente pues tenga yo la base fundamental para estar bien. En el aspecto 8 maneja la integridad del yo frente a la desesperación. En este estadio se presenta de los 60 años hasta la muerte, porque cuando llegamos a los 60 y no trabajamos en ningún aspecto para nosotros, pues es el momento en que el individuo deja de ser productivo, de que tiene menos elementos para poder ser capaz de desarrollar habilidades que desarrollaba con anterioridad, maneja una etapa en que la vida ya no forma parte de esa totalidad,
en que los amigos y familiares fallecen muchos y que unos tienen que afrontar los duelos que causa la vejez tanto del propio cuerpo como del pensamiento mismo. Sabemos que muchas veces ellos mencionan, es que uno no envejece, ¿no? Entonces solo madura y hay aspectos de los cuales tenemos que ser conscientes que ya no es lo mismo, ya no caminamos de la misma forma, ya no realizamos las mismas actividades, ya nos cansamos con mayor frecuencia y tenemos que aprender ahora sí a cuidarnos para poder estar bien nosotros mismos. En el aspecto número 4 tenemos la crisis y el desarrollo. Precisamente Erickson propuso que las personas experimentan en cada etapa un conflicto y que viven una parte de inflexión. Quiere decir un aspecto que hago una reflexión interna para poder ver un estímulo y poder tener una evolución. Estos conflictos nos permiten desarrollar una cualidad psicológica que nos lleva a resolver de manera correcta y que puede impedir el surgimiento de algunos atributos. En este cuadro que les menciono en este momento, podemos darnos cuenta de los estadios que se manejan. Infancia, niñez, temprana, edad del juego, edad escolar, adolescencia, juventud, adultez y vejez. En los crisis, pues maneja la confianza, la autonomía, la iniciativa, la parte de la industria, de la identidad, intimidad, generatividad, integridad. En las relaciones que se manejan de la vinculación, la infancia se desarrolla con la madre, la niñez con el padre, la edad del juego con la familia básica, la edad escolar con la parte tecnológica, de la parte de los vecinos, la adolescencia pues trabaja mucho con pares, con liderazgo, con ideología, con la familia, la juventud pues se entabla con la amistad, el sexo, la parte de la cooperación, de la competición, la adultez pues maneja aspectos como generacionales, la casa compartida, la cultura, la educación, las tradiciones y la parte de la vejez que maneja la especie humana que tiene que ver con esa parte filosófica de la vida. Las fuerzas básicas, pues en la infancia la esperanza, en la niñez la voluntad, en la edad del juego la finalidad, en la edad escolar competencia, adolescencia fidelidad, juventud amor, adultez cuidado y vejez sabiduría. En las patologías antipatias, en este caso que se manejan, son en la infancia el retraimiento, en la niñez compulsión, edad de juego inhibición, edad escolar inercia, adolescencia repudio, juventud exclusividad, adultez actitud rechazante y vejez desdén, que son aspectos importantes que se retoman en este cuadro para poder darnos cuenta de cuáles son las situaciones que se viven en ciertos o determinados momentos. Ahora retomando la pregunta, ¿qué son las crisis? Estas son aspectos dominantes por Erickson como aquellas que comprenden el paso de una fase a la siguiente, es decir, un progreso del cambio en el cual existen fuerzas que tienen que llevar a la virtud, a la forma potencial o incluso a defectos vulnerables. Sabemos que las crisis son esos pequeños momentos donde no sabemos qué hacer, cómo actuar o qué decir. Desde la parte de los 2 a los 3 años se maneja esta etapa donde la presencia de los padres es fundamental para el ejercicio o repetición del aprendizaje. Un niño adquiere todos los conocimientos motivándolo en la autonomía, fomentando la autoexpresión y que lleva a la superación de la vergüenza o de la duda, pero siempre orientada al equilibrio y que los padres deben proporcionar límites, esfuerzos para lograr este equilibrio. En la edad preescolar de 3 a 5 años, pues se maneja mucho el aprendizaje y que se puede surgir también el fracaso. Sabemos que surge el miedo y que el equilibrio pues es una parte de culpa
que la resolución puede ser positiva y que atrae resultados o propósitos para implementar lo antes comprendido. En la parte preescolar de 5 a 6 años y de 11 a 13, pues son etapas donde se desarrollan los sentidos en la forma global, en la parte de las instrucciones sistemáticas de los adultos y que incluso profesores pueden desarrollar la creatividad, la libertad, la autonomía, la perfección para lograr con éxito la resolución de la crisis de esta etapa. En la parte de la adolescencia, de los 12 a los 20, se maneja mucho esa parte de confusión de la identidad, proporciona al joven inseguridad, incertidumbre en su identidad. Durante esta etapa, las relaciones sociales son realmente significativas, puesto que la identificación con sus iguales le ayuda a la identificación efectiva, cognitiva y de comportamientos sociales. En la parte del adulto de los 20 a los 30 años, maneja esa etapa de fuerza principal, donde se encuentra con el aislamiento, el equilibrio y la solución positiva para obtener las relaciones del amor. En la parte del adulto, de los 30 a los 50 años, se maneja la crisis psicosocial de la parte generatividad. Maneja esa base de condiciones, esa agresión de la compañía y sentimiento de manejar proporcionadamente la seguridad, la, el manejo de la incapacidad para generar y producir en algún momento lo que antes se realizaba. La vejez después de los 50, por último, es que es la etapa de más aspecto integral, donde se adquieren elementos psicosociales, donde la falta de o pérdida está integrada con un sentimiento donde está incluso la ausencia de valores, que se desarrolla la parte integral de manera satisfactoria y que provee la fuerza de la sabiduría. Tenemos que ir trabajando algunos elementos a partir de esta edad para estar bien emocionalmente. En el tema de aportación al estudio de la educación y del aprendizaje, podemos mencionar que se reconocen los campos de la educación donde sabemos que hay diferentes saberes, donde sabemos que se manejan disciplinas, donde hay incluso una llamada educación inicial, donde se está estructurando y donde hay muchos aportes de este estudio, porque el aprendizaje es muy legítimo. Hay muchos aspectos que se formulan en esta edad y que a partir de ahí pues se van a considerar fundamentales. Hay objetivos o objetos de estudio que constituyen un acto no nada más de enseñar, sino un acto de la pedagogía que lleva a diversos saberes, como son los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, sociales, antropológicos, filosóficos, entre otros. Si nosotros analizamos todos estos elementos, si se trabajara en forma adecuada con cada uno de los niños, tuviéramos seres extraordinarios donde pudieran controlar muchas veces esas habilidades, saberse relacionar con los demás y evitarían muchas situaciones de conflictos. En la teoría del aprendizaje, pues manejan muchos elementos teóricos que se desarrollan en los seres humanos como parte fundamental. Sabemos que incluso los animalitos aprenden a hacer cosas. Entonces, imagínense si estas aportaciones que provienen de la parte filosófica, psicológica, social, pedagógica, utilizando la didáctica, se pueda implementar de una forma adecuada para tenerla como una estrategia de una relación entre el aprendizaje y la parte que se está educando. Estas teorías se enfocan también en muchos aspectos que se relacionan como definiciones, procesos, tipos o estilos que se tienen que ir seleccionando y verificando que cada uno de estos se aplique de forma correcta según las necesidades del individuo.
El proceso de aprendizaje se maneja como un aspecto de ser vivo donde se trata de aprender conceptos de un periodo educativo. El aprendizaje también incluye adquisición de valores, habilidades, destrezas que van a llevar a una práctica y a una experiencia de vida. Las teorías del aprendizaje aportan a la educación distintos enfoques para comprender muchos procesos, como son mentales, psicológicos, psicosociales, involucrados en la adquisición efectiva de cualquier aprendizaje, cualquier conocimiento que nosotros queramos involucrar. Lleva un proceso, lleva algún aspecto biológico, social o incluso mental. Sabemos entonces que hay muchos elementos de los cuales podemos considerar y que, bueno, tenemos que ir trabajando para poder darnos cuenta que la teoría del aprendizaje realmente se desarrolla en diversos aspectos, en diversas necesidades, en diversas etapas. El aprendizaje como tal es constante y las teorías pues se van a ir modificando y se van a ir adecuando a las generaciones y a las situaciones contextuales de nuestra generación. En este caso, pues ya estamos cerrando con este tema y vamos a eh, comentar que dejamos las referencias para cualquier consulta. Es importante que analicemos que estos estadios, que estas etapas son algo ya establecido, pero que se van a ir adecuando según la etapa, según el contexto y según mis necesidades. Sabemos que podemos utilizarlas como un referente, sin embargo, en cualquier ámbito educativo, pues tenemos que ir modificando según las necesidades y ir retomando cuáles son los aspectos que en el momento nos puedan ayudar a verificar. Entonces, pues sería hasta ahí la parte de la unidad número 5 y vamos a continuar ahora con la parte de la unidad número 6, que nos habla ahora de otro autor y de otra teoría que viene siendo Colbert. Vamos a analizar que la teoría del desarrollo moral de Colbert maneja aspectos importantes. Vamos a ver la parte de la biografía, conceptos centrales, estadios del desarrollo, dilemas morales, aportes al estudio de la educación y el aprendizaje. Primero que nada, en la teoría del desarrollo moral de Colbert, trabajamos o nos damos cuenta que el niño va a ir madurando, va a ir cambiando su pensamiento moral, se va dando esa parte de interiorización y que se van a ir manejando los niveles considerados como la relación entre el yo y las normas de lo que se establece en la sociedad. El desarrollo moral maneja precisamente esa moralidad postconvencional, la moralidad convencional, la moralidad preconvencional, que tiene que ver con algunos aspectos de necesidades y relaciones sociales. En el estudio de la moral, vamos a darnos cuenta que hay elementos que vamos a ir desarrollando como son los dilemas, las dudas y las teorías. Prácticamente todas las personas se preguntan que en algún momento acerca de lo que está bien y de lo que no está bien. Sabemos que la moral puede ser algo subjetivo, que es un mejor modo de ordenar o priorizar las conductas de una persona o incluso acerca del mismo significado de la palabra moral. Sabemos que la moralidad o la palabra moral la entendemos todos de acuerdo a nuestro mismo contexto o nuestras propias circunstancias. En la parte de la biografía de Laurence Colbert, mencionamos que fue un psicólogo y educador estadounidense que nació en 1927 y falleció en 1987. Principalmente él manejó o fue representante de enfoques cognitivos de la parte evolutiva. Él marcó teorías de la parte psicológica moderna del desarrollo y que desarrolló una investigación que estuvo muy influenciada con el aspecto de Piaget.
tomó aportaciones de estudio moral dentro de la psicología y que su trabajo se desarrolló y continuó en Harvard como en el Centro de Desarrollo de Educación Moral, fundada precisamente por él. Entonces sabemos que hay aspectos de la moral que debemos de retomar o que incluso debemos de considerar. ¿Quién fue Kolbe? Fue un creador de la teoría del desarrollo moral que también pues fue mencionado muy destacado como psicólogo y que él pues a partir de la mitad del siglo XX se acercó a la parte de la Universidad de Harvard, se dedicó gran parte a indagar en el modo de que las personas razonan o los problemas de tipo moral. Él se preocupaba mucho por la relación del hombre con la filosofía, con las artes, y que defendía muchas veces en su tesis doctoral esa parte de la Escuela Universitaria de Educación, donde pues él decía que el desarrollo moral partía de las aportaciones de Piaget y que él continuaba con ese trabajo en Centro para el Desarrollo y la Educación. Nos damos cuenta que él retomó este aspecto de Piaget y que lo fue transformando de acuerdo a las necesidades de su contexto social. Trabajó con muchos elementos para tratar de tener un ser humano con una vida agradable, sin tantas problemáticas y que manejara muchas situaciones contextuales. Los conceptos centrales de Colbert nos manejan un significado de algún grupo de personas donde podemos nosotros llegar a desear el bien y que se va haciendo cada vez más grande hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni reconocemos. Él manejaba mucho el círculo ético que se va haciendo más extenso conforme se va haciendo esa parte inclusiva. Él manejaba mucho que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con todo tipo de personas porque todos tenemos capacidades, habilidades y buenas actitudes para poder mostrar a los demás y ser seres sociales. Dentro de los estadios del desarrollo moral de Colbert, manejan dos aspectos principales, nivel preconvencional y nivel postconvencional. El nivel convencional pues abarca dos aspectos. Entonces, si vemos, el nivel preconvencional maneja la parte de orientación al castigo y la obediencia y la orientación al interés propio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que verificar si hago algo o desobedezco, pues va a tener un resultado y voy a tener un castigo. Pero que también puedo tener una orientación acerca de ese interés que yo quiero desarrollar. En la parte convencional se maneja la orientación hacia el consenso y la orientación a la autoridad, pues es acercarse a ser una parte de consenso, de desarrollo, de diálogo, de equilibrio, para poder lograr lo que yo pretendo. Y en el nivel postconvencional es la parte de la orientación hacia el contrato social y la orientación hacia los derechos universales, donde se manejan muchas veces las causas y consecuencias de la situación social. Las etapas del desarrollo moral de Colbert pues maneja estadios y maneja etapas, así como acciones. Los estadios son preconvencionales o egocéntricos, estadios convencionales desde la aceptación, estadios postconvencionales que son grandes principios morales. En la parte de las etapas es la heteronomía, el individualismo, expectativas interpersonales, sistemas sociales y conciencia,
contrato social, principios éticos y universales, que es precisamente la autonomía. Y las acciones, que son el premio y el castigo, las reglas del juego y los intereses, cumplir expectativas, manejar sentido de responsabilidad y defender los derechos de la humanidad, así como de la igualdad y el respeto auténtico. Los tres niveles del desarrollo moral de Colbert se estructuran o se manejan precisamente con la manera de expresar diferencias entre lo moral del modo de razón y entre la parte que va creciendo y se va aprendiendo. Las categorías de Colbert o que él manejó se utilizaban para desarrollar aspectos de manera sustancial, diferencias, razones, o que incluso alguien medía o iba creciendo y aprendiendo. Hay etapas donde se manejan el aspecto moral convencional, el aspecto moral interpretativo y el aspecto moral renovador o recreativo. Estas 6 etapas se engloban en 3 categorías amplias de fase preconvencional, la convencional y la postconvencional. La fase preconvencional es precisamente donde se maneja durante los 9 años la persona que juzga los acontecimientos según el modo en el que esté afectando. En el desarrollo moral de Piaget podemos mencionar que incluso en la primera etapa se desarrolla la moral de obligación. En la segunda etapa, la moral de la parte de solidaridad entre iguales. Y en la tercera, la moral de la equidad, donde precisamente nos vamos dando cuenta cómo la moral va siendo preconvencional a través de las edades o de las etapas del ser humano. En la primera etapa orientada a la obediencia y el castigo, se manejan precisamente esas etapas del individuo donde solo piensa la consecuencia inmediata de sus acciones. Evita las experiencias desagradables vinculadas al castigo y busca la satisfacción de sus propias necesidades. En la segunda etapa, orientación al interés propio, pues aquí se maneja precisamente esa fase donde se concibe el dilema moral porque solo existe un punto de vista y se empieza a reconocer la existencia de choques de intereses donde sí y no y está el juego del poder. En la segunda parte de la fase convencional se manejan precisamente cuando tú defines el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En esta etapa se encuentra la existencia tanto de un interés individual como de una serie convencional social. Quiere decir que podemos lograr, creando un paraguas, un ético colectivo, donde podemos llegar a un bienestar común, donde todos aporten, pero en este caso, pues yo doy mi opinión personal. En la tercera etapa, que se maneja la orientación hacia el consenso, se ve que las acciones están definidas por aspectos de relaciones entre los demás. Sabemos que se encuentran en esta etapa la parte de la orientación, pero también se refuerzan para hacer acciones en conjunto de reglas colectivas que defienden la ideología del pensamiento. Se le llama de consenso porque lo que tratamos es de verificar o escuchar las dos partes y llegar a un equilibrio. La cuarta etapa es la parte de la orientación a la autoridad, donde en esta etapa se desarrolla la moral, se maneja lo bueno y lo malo y se percibe la separación de un individuo que consiste en cumplir normas y el mal es incumplirlas. Quiere decir que está consciente que si deja de hacer lo correcto va a tener una sanción y que si incurre en algo no correcto, pues va a haber realmente una situación de conflicto. En la parte de la fase post-convencional, pues las personas se encuentran en esta fase porque tienen una referencia de principios morales propios y donde se manejan las normas establecidas con valores colectivos de aspectos liberadores, individuales o exclusivamente del propio interés. En la etapa número 1, que es la orientación hacia el contrato social,
maneja la manera del razonamiento moral propio. En esta etapa surge una reflexión acerca de las leyes, normas y cómo se van a llegar a una sociedad. Ya habíamos mencionado pues los 3 niveles de esta teoría. Se piensa que se manejan en algunos aspectos sociales que pueden afectar la calidad de la vida de las personas, elementos, pero que también es importante manejar el modo de las personas de cómo pueden cambiar estas normas o estas leyes con algunas situaciones disfuncionales. En la etapa 6, que es la orientación hacia los principios universales, se maneja el razonamiento moral como característica de fase abstracto. Se maneja la creación de principios morales universales y que lleva a las leyes mismas. Por ejemplo, se considera que cuando una ley es injusta, cambiarla, pues debe ser una prioridad. Sin embargo, pues tenemos que ver que no salgan afectados y que pues los principios universales son precisamente para verificar que todos los seres humanos tengan esa situación de protección o incluso que las leyes mismas amparen ese tipo de situación. En la parte de los estadios del desarrollo de Colbert, vamos a ver que hay el nivel preoperacional, donde nos maneja la moral en fase de un juicio y que esta fase se divide en 2 estadios, que ahorita los vamos a ver. El estadio de orientación al castigo y la obediencia, que es la dificultad del niño o niña que tiene para tener en cuenta las diferencias de los problemas y de lo que esto lleva. Y del estadio de la orientación al interés propio, donde la conciencia del niño va a ser una situación de interés que define el nuevo estadio. El niño o niña entiende que todas las personas tienen sus propios intereses y buscan satisfacerlos. En el nivel de la conciencia moral o convencional se maneja que en este nivel la teoría se desarrolla por la etapa moral de la constancia de otros 2 estadios, precisamente del estadio de la orientación hacia el consenso, donde la preocupación por obtener un respeto de las personas, de la forma de cómo vivo o de dónde vivo, pues define este estadio. Es esa transición entre el pienso, actúo, siento, actúo, pienso, o pienso, siento, actúo, ¿no? Entonces, es cómo lo voy a manejar. El estadio de la orientación de la autoridad maneja el individuo y asume que debe cumplir las leyes que deben ser de un orden social, de un orden justo, de una conciencia y que tiene obligaciones con la sociedad. Obviamente por eso se relacionan este tipo de situaciones. En el nivel postconvencional se maneja esta fase porque tiene un desarrollo que se divide en 2 estadios. En la orientación del contrato social, que se maneja o se considera como valores y derechos supremos de toda sociedad que deben ser garantizados. El estadio de la parte de la orientación de los derechos universales se postula que en este se culminan las ideas del desarrollo moral que precisamente se basa en esa fase de creación de principios universales y que tiene que ver con la diferencia entre las leyes en sí misma. Entonces, causa consecuencia y castigo o en este caso, pues tiene que ver con la moral. En el tema de dilemas morales, vamos a primero que nada entender qué son los dilemas morales. Y se dice que un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que se presenta como un conflicto de valores. El problema moral tiene varias soluciones posibles, pero es un conflicto de varias situaciones. Esta dificultad para elegir una conducta obligada de razonamiento ante un valor, pues nos lleva a estar en una reflexión de un grado importante
y que nos va a ayudar a darnos cuenta de que podemos resolver de varias formas un conflicto. El ejemplo del dilema moral puede ser sí, puede ser no. ¿Le darías una limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente se gastará el dinero en vino? Entonces ahí es cuando entra el dilema moral. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, y cada uno tendrá su opinión y sus respuestas, obviamente pues correctas para su forma de pensar. En el aporte al estudio de la educación y del aprendizaje, Colbert señala que para aprender es necesario disponer de 4 capacidades básicas: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y experimentación activa, de cuya combinación surgen los 4 estilos de aprendizaje, que son auditivo, visual, kinestésico, y en este caso pues la relación entre todos ellos, puestos por este modelo. La teoría de Colbert propone o maneja que los niños vayan madurando en la forma del pensamiento moral, en la forma de la interiorización, y que estos 3 niveles sean considerados como 3 diferentes tipos de características, normas, expectativas que va a tener la sociedad. Colbert rechaza la educación como aprendizaje de hábitos, porque él no acepta la propuesta de Aristóteles de virtud, y obviamente maneja la enseñanza de forma indirecta con valores. Esta parte nos lleva a percibir una metodología donde aclara la persecución de Colbert. En la teoría del desarrollo de Colbert se maneja el detalle de las etapas, principalmente rasgos, nociones de justicia y motivos para hacerlo justo. Se maneja o se estructura porque se alcanza la perspectiva claramente de moral, se destaca la parte de la racionalidad y se maneja o se consiguen ventajas con un mismo fin. Se siguen principios éticos universales y tienen a manejar leyes particulares y acuerdos sociales, así como la parte de la igualdad de derecho y respeto. También se maneja la autonomía como un proceso de razón y de justicia que reconoce principios y establece compromisos. En la etapa de Colbert, pues está el nivel 1 de lo que es la moral preconvencional, que viene siendo el juicio que se basa en las necesidades, en la parte de la persona, y que de acuerdo a su edad pues se van a ir viendo características. En la etapa número 1 viene el castigo de la obediencia en este caso, y la obediencia que evita, siempre vamos a tratar de evitar el castigo y tener como consecuencia física, y obviamente pues trabajar esa parte egocéntrica. En el propósito o intercambio de la parte individual se manejan intereses particulares que se reconocen o se hace un intercambio en función de las propias necesidades. Y la teoría de Piaget y Colbert pues tienen cosas en común y tienen cosas o diferencias que también los hacen cada uno de ellos. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de estudio? Principalmente pues Piaget tiene la observación y el dilema moral, y Colbert pues se queda con el dilema moral. Piaget nos dice que los dilemas consisten en cuanto al niño pues maneja o determina los 2 personajes que se estructura. Por ejemplo, en un cuento, una niña llamada Austin forma una gran mancha de tinta en el mantel cuando intentaba ayudar a llenar el tintero de su padre, mientras un niño llamado Julián hacía una pequeña mancha de tinta en el mantel mientras se dedicaba a la acción prohibida de jugar con la pluma de su padre. Entonces son 2 aspectos importantes que se obtiene un mismo resultado, pero el procedimiento es diferente. Y en la parte del dilema moral de Colbert, pues nos dice que no se requiere, como Piaget, de una elección entre buena o mala de una conducta, sino se maneja una parte representativa del sujeto donde la historia va a escoger la acción. Por ejemplo, robar
o la contraria, respetar la ley. Es determinada condición. El dilema más conocido es el del Keynes. En este caso, el personaje debía elegir entre robar una farmacia o dejar que muriera su esposa enferma. Entonces nos damos cuenta que hay aspectos o situaciones del dilema moral que tienen que ver con casos ya específicos. Las etapas del desarrollo moral nos van a mencionar precisamente en la parte del castigo, de un propósito, de las expectativas, de un sistema social, de un derecho o un principio universal. El desarrollo moral comienza con la etapa cero, donde se considera bueno todo aquello que se quiere y le gusta al individuo por el mismo simple hecho de que se quiere y se busca cómo conseguirlo. Sabemos entonces que los niveles de la moral pues tienen que ver con la parte preconvencional, convencional y postconvencional de acuerdo a cómo se esté aplicando en ese momento. Dentro de lo que es el tema de aprendizaje, vamos a analizar este cuadro un poquito porque tenemos muchos autores de los cuales me gustaría que ustedes investigaran un poco, leyeran un poco y ejemplificaran principalmente en la parte del dilema, por ejemplo, Jean Piaget desarrolla la teoría psicosocial genética y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, Vygotsky maneja la teoría del aprendizaje sociocultural, Watson la teoría del condicionamiento clásico, Freire, pedagogía de la libertad, la liberación del individuo y la sociedad. Y cada autor maneja de acuerdo a su parte de conocimiento, sus características y habilidades, pues una teoría que vamos a ir implementando y desarrollando a través del tiempo y a través de la carrera. Sabemos que es importante leer, que es importante fundamentar y estar empapados de todos estos elementos. Les dejo la parte de la bibliografía, donde vamos a ir analizando cuáles son las necesidades y que lo tengan como una referencia. Entonces, pues por mi parte sería todo. Quedamos ya con el cierre de esta unidad y pues ojalá les haya servido. Cualquier situación o duda, quedamos a sus órdenes.